Bueno, buenas noches. Entonces, para hacer este ejercicio de titulación para una base fuerte con un ácido fuerte, vamos a hacer un ejemplo generando una gráfica de referencia. Entonces, para ello, pues, se parte, por ejemplo, el ejercicio, dice una titulación se parte de 40 mililitros de NaOH, es decir, de la cantidad, esa sería la base fuerte, se agregan 3 gotas de formaldehína, y normalmente se esperaría que el color sea rosa, un color rosa se ve observar en la mezcla, luego se agregan porciones de 0,3 mililitros de ácido clorhídrico, ¿sí? A 0,5 molar, es decir, que este señor debe conocerse la concentración del ácido, será un ácido fuerte, hasta obtener un pH ácido alrededor de 4, o un pH alrededor de 4, y una coloración translúcida en la mezcla. Realice una gráfica pH en el eje Y y volumen en mililitros de ácido clorhídrico agregado en el eje X y explique el resultado como que es lo que nos pide. Entonces lo que primero que hay que saber es que es un ácido, una base fuerte, a la cual le voy a agregar gota a gota o en proporciones de 0,3 mililitros el ácido clorhídrico, que también es un ácido fuerte, y que esto va a generar una sal más agua. Entonces, como estamos partiendo de 40 mililitros de la base, ¿sí? Entonces, las moles totales que hay de esa base a una molaridad de 0,5 molar, dice por cada 1000 mililitros, 0,5 mililitros, 0,5 moles de NaOH, lo que quiere decir que en global, antes de que yo agregue cualquier cantidad de sustancia de ácido, yo voy a tener un total de 0,02 mol de NaOH de partida. Posteriormente, entonces, acá tengo que calcular cuántas moles se van a gastar por cada porción que yo agregue. Entonces, aquí la primera adición que se haga, bueno, la primera edición va a ser de 0,3 mililitros de solución de ácido clorhídrico, que tiene una concentración de 0,5 molar, es decir, que por cada mililitro de solución hay 0,5 mol de HCl. De acuerdo a la reacción, que es una reacción de neutralización, entonces tenemos una mol de HCl, reacciona, va a consumir, o en este caso se va a gastar una mol de NaOH. Con ello, entonces calculamos que las moles de NaOH que se gastan o que se van a consumir por cada adición que yo haga de ácido va a ser de 1,5 por 10 a la menos 4. Como estos ejercicios se hacen extensos, entonces se hace necesario, pues digamos, hacer la proporción hasta llegar a 0,40 mililitros, vamos a emplear una hoja de cálculo. Para ello, entonces vamos a ver que esta base del cálculo va a ser una constante. Yo puedo desplazar esa constante y decir que entonces el volumen B se representa a B como el volumen adicionado, el volumen adicionado o que voy a agregar en este caso de HCl, ¿sí? Y este entonces sería 0,5 por 1 por 1000 dividido por 1. Es decir, que sería 5 por 10 a la menos 4. Es una constante. Y cada vez que yo multiplique el volumen agregado total de ácido clorhídrico por este número, obtendré las moles gastadas o las moles neutralizadas. También podría ser una mejor manera de llamarlo. Ahora, esas moles, que son las moles neutralizadas que vamos a obtener, serán las moles que tengamos de la base menos las moles neutralizadas, me permitan quedar las moles que faltan o las que quedan sin neutralizar. Es decir, me deja claro las moles que faltarían por neutralizar. Esas moles, entonces ahora hay que calcularle la concentración para poder calcular el pH, entonces la concentración sería esas moles que me quedan dividido en el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? Pues el volumen total será aproximadamente el volumen de la base que había, que son 40 mililitros, más los 0,3. Pero como es molaridad, entonces lo divido en 1000 para poderlo pasar a litros. Entonces sería las moles de la base, es decir, del NaOH, dividido en el volumen más en 40 mililitros más los 0,3 dividido en 1000 para que me queden litros esa unidad, y entonces eso daría en total, por ejemplo, 1000, si queremos ser estrictos con las unidades, sería mililitro litro, ¿sí?
mililitro, litro, para que nos queden litros, y a eso nos daría la molaridad. Esa molaridad sería la molaridad que queda al abajo. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Lo que nos queda es calcular el pH. Como lo que nos queda es una base, la base se disocia, es una base fuerte, se disocia totalmente, entonces el pH, es decir, la concentración, todas las moles que hayan de NaOH se disocian completamente a OH menos. Es decir, que podríamos calcular el pOH como menos el logaritmo de esa concentración. Y eso nos da 0,3037. Y el pH sería 14 menos, en este caso, ese pOH, y es decir que el pH nos daría 13,69. Ahora la siguiente parte, lo que vamos a hacer es trasladar esta base del cálculo a una hoja de Excel. Y esa hoja de Excel que nos facilita o nos permita hacer la gráfica que nos pide el ejercicio. Listo, vamos a hacer una pausa. Bueno, para continuar con entonces vamos a empezar con la hoja de cálculo. Entonces aquí en la columna A, pues vamos a colocar el volumen. Volumen, en este caso, de NaOH agregado, y ese volumen va a ser en mililitros. Perdón, de HCl. El volumen agregado de HCl, que es una de las variables que me permiten graficar. Volumen de HCl agregado, y ese volumen va a estar en mililitros. Aquí colocamos la unidad porque aquí hacia abajo solo nos va a colocar, en este caso, el dato o el número. Entonces acá vamos a colocar, iniciamos con 0 y luego las adiciones son de 0,3. Para, digamos que no tener que digitarlas todas, entonces acá podemos colocar una fórmula, que esto sea igual. Desde la segunda celda podemos insertar una fórmula, o de la tercera, desde la cuarta, igual a la anterior, es decir, a sub 3, a la anterior, más 0,3. Ahí nos daría 0,6, 0,9, y ahí vemos que las adiciones van a ir aumentando. Y ahí quedamos ya la fórmula de adición para el cálculo respectivo del volumen. Ahora tenemos que pasar, podemos calcular las moles neutralizadas. Entonces, por ejemplo, moles neutralizadas. Entonces, las moles neutralizadas, para hacer ese cálculo, entonces aquí, ¿qué tenemos? Ya habíamos hecho en el ejercicio que esto era igual a el volumen, a este señor que lo vamos a colocar en esta celda, por esta constante que determinamos acá, que es 5 por 10 a la menos 4, o sea, es decir, 0,0005. Y acá, pues en 0, pues hay 0 porque no hemos agregado nada. Y acá a medida que vamos aumentando, entonces vamos a ver que vamos calculando. Y aquí verificamos que para el primer punto daría 1,5 por 10 a la menos 4, que es lo que hay acá. Después viene, acá podemos colocar estas moles son constantes, entonces digamos que las moles presentes de NaOH, o moles iniciales, moles NaOH iniciales, y entonces, estas ya habíamos determinado que son constantes, es decir, que son 0,02 moles. Y entonces acá pues será igual, aquí hacia abajo, no tiene ninguna fórmula. Y ahora vamos a colocar las moles restantes. O las moles sin neutralizar, como ustedes quieran colocar. Y esas moles tienen fórmula. Y esa fórmula está relacionada con, sería estas que están acá, es decir, ya dijimos las que habían, menos las neutralizadas, nos darán las que quedan. Al inicio, pues que a la 0,2, aquí ya habíamos hecho el cálculo que nos daba 0,1985, tal como lo vemos en la diapositiva, ¿sí? Y así entonces podemos hacerlo ahí para abajo, replicar la fórmula de acuerdo al volumen agregado. Y por último, entonces acá también tenemos el pOH. Entonces para el cálculo del pOH teníamos también fórmula,
muestra. ¿Listo? El pOH y ese sería igual. Perdón. Primero la concentración, perdón, la concentración. La concentración es también un algoritmo, es decir, una suma que es las moles que quedan acá, es decir, será esta celda, las moles restantes, sería igual a las moles restantes dividido en, abro paréntesis, esta celda que va a ser el volumen más 40 mililitros en 1000, o es decir, que eso es lo mismo que 0,04. ¿Sí? Es decir, esta celda, bueno, mejor hacerlo, hagámoslo mejor en orden, sería esta celda más 40 mililitros, o sea, se coloca el 40 y todo eso dividido en 1000, tal como está la operación ahí. Ahí quedaría totalmente cerrado, verifico que todos los paréntesis me queden cerrados y acá pues me daría 0,05 molar, que es donde estoy, de donde estoy partiendo, de donde estoy partiendo, 0,5 molar, que habíamos colocado 100 y es 1000. Entonces ahí bajamos y pues ahí vemos que se va calculando la concentración. Verificamos acá, quedaba 0,492, que fue lo que nos dio acá, 0,492, 5, bueno, 5. Posteriormente, entonces, ya dijimos que podemos calcular a partir de ahí el pOH, entonces igual a menos el logaritmo en base 10 de, bueno, acá colocamos el pOH, pOH, y acá entonces sería, esto sería igual a menos el logaritmo en base 10 de este señor. Y ese sería el pH. Este es el pH, en este caso, el pOH de partida. Entonces ahí vemos que nos da el 0,3 que nos había dado anteriormente. Y ahora hacemos la del pH. 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 Y el pH, corremos un poquito, sería igual a 14 menos esta celda. Pueden colocar de pronto acá un paréntesis porque depende de la configuración, que les quede mejor. Y aquí iríamos con el cálculo del pH. Y ahí iríamos bien. Listo. Lo que nos queda acá es arrastrar el cálculo. Entonces acá podemos bajar este señor a 7,8. Bueno, este también lo podemos bajar. El cálculo se vea repetido. Entonces podemos bajarlo desde el inicio todo. Podemos bajar primero el volumen hasta por lo menos alrededor de unos 40 mililitros. 17, aquí seguimos bajando. Porque en teoría se deben gastar más de 40 mililitros. Vamos a ver, cercano a 40 y luego miramos. 40,5 estaría bien. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo desde acá. Se bajan todas las moles. Luego vemos qué pasa acá cuando las moles se nivelan. Vamos a ver esto. Alrededor de 40 mililitros. ¿Por qué alrededor de 40? Porque se esperaría que se gasten 40 mililitros. Para hacer la neutralización, aquí estas moles que todas son constantes. Este señor, entonces podemos bajar al cálculo. Listo, ya vemos por qué hay da negativo, ya les explico. Aquí bajamos este que sería el pOH, por lo menos hasta aquí está cerca de 40. Y acá entonces, ahora bajamos. Señor. Listo, ya les explico ahí por qué da nulo. Y acá. Listo. Y entonces tenemos la gráfica. Lo que hay que ver acá es que, bueno, el pH va disminuyendo, aquí está en 3 punto algo, está en 10, y cuando pasa de 40 mililitros, vemos que estas moles, que vemos en amarillo, que son las moles que están relacionadas con las moles que se gastan en la titulación, sobrepasan a las que había.
Partimos de 0,02 moles y acá al agregar esta cantidad de ácido llegamos a 0,0201. Eso quiere decir que nos hemos pasado. Es por esta causa que esta resta negativa, esa resta no puede dar negativa. Entonces esa en realidad serían moles en exceso. ¿De quién? Pues del ácido. Como son moles en exceso del ácido, lo que podemos hacer acá para resolver el término del pH es que estas moles ya son del ácido clorhídrico disociado. Entonces, hasta aquí podemos llegar y estas moles lo que hacemos es calcular el pH con ellas. ¿Cómo lo hacemos? Pues sumamos estos mililitros, a estas moles le podemos calcular ahora la concentración de manera diferente. ¿Cómo le calculamos la concentración? Pues sería, primero las convertimos a positivo, entonces sería menos esta celda, y eso daría las moles en positivo. Luego las vamos a dividir en la suma de los dos volúmenes. Los 40 mililitros que teníamos más este volumen, ¿sí? Que es el obtenido. Y ese volumen lo dividimos en 1000. Cerramos paréntesis acá, aquí para que no nos quede solo esta operación. Y luego cerramos. Y esa sería la concentración. Ahora, para calcular el pH, entonces el pOH ya no se calcula. ¿Por qué? Porque en este caso ya se ha calculado, se ha pasado a ácido. Entonces aquí el que se está disociando es un ácido. Y el pH aquí sería resultado de menos, sería igual a menos el logaritmo en base 10 de estas concentraciones. Y entonces quiere decir que el pH nos baja automáticamente a 2,90. Ahí habremos terminado nuestra gráfica. Entonces la gráfica es algo así de la titulación. Vemos que, pues, bueno, ¿cómo hacemos la gráfica? Vamos a hacerla paso, aquí ya estaba hecha, pero vamos a hacerla. Entonces la gráfica sería este volumen, que lo seleccionamos toda la celda, escuchamos la tecla control, en la computadora subimos y seleccionamos la de pH, que va a quedar en Y. Vamos a insertar gráfico y colocamos, puede ser esta gráfica y esta sería la titulación. Partimos de un pH cercano a 14, hicimos la titulación hasta que un salto de pH. Cuando se presentó el salto de pH quiere decir que la titulación ha terminado. Eso es lo que significa el ejercicio y esto es lo que ustedes tienen que hacer, pero ahora adaptado para un ácido fuerte. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda estaremos atentos a resolver. Buen resto de